Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, comenzamos, es tiempo de misterios, aquí en Radio Nacional. Hoy con una hora de menos, recordar que esta noche se ha cambiado el horario, estamos en horario de verano ahora, por esas cosas mágicas y misteriosas en este momento, no son las 2, son las 3 y algunos minutos. Y llegamos en este programa especial con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta emisión. En la parte técnica, Jesús Carreras y nuestras compañeras Alejandra García y Maru Arranz. Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez en las redes sociales, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros volver a estar juntos en esta aventura de la radio, hoy solamente con una hora. Abrimos redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, Blanco Radio, y tenemos un número de WhatsApp, 633-448816 y un email, espacioenblanco@rtv.es, abierto para vuestras comunicaciones. Hoy tenemos poco tiempo y esta noche queremos aprovecharlo y hay buen avance de lo que os hemos preparado. Esta noche, con un poco menos de tiempo de lo habitual por el cambio de hora, queremos contaros historias. Historias narradas en primera persona de seres excepcionales. Algunas serán esperanzadoras, otras mostrarán situaciones vividas que no tienen una explicación racional. La primera historia tiene como protagonista a Genet, un ser excepcional que hoy deseamos presentaros. No os perdáis escuchar su historia. Las demás no os contamos nada. Son espeluznantes. Descubridlas vosotros mismos, si os atrevéis. Programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y queremos aprovecharla bien. Sed bienvenidos. Esos son los temas. Esta noche historias extraordinarias. A veces puede parecer que poco misteriosas, pero ya veréis, si escucháis esta primera hasta el final, ya veréis la profundidad que tiene. Vamos con la primera. Tras esa introducción, os lo ofrecemos, no os perdáis las segundas.
En los próximos minutos queremos contaros la historia de un ser excepcional. Su nombre, Genet. Tengo 37 años. Soy maestra. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol. Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas. Acabé en un lugar en medio de cientos de personas que pasaban hambre. Sobreviví. Y un día apareció ella. Y es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va. Es una historia de superación, de seres maravillosos y sobre todo de magia. De esa magia que funciona en la vida sin apenas darnos cuenta. Se trata de una historia actual que merece la pena ser contada, la de una auténtica heroína en el mundo real. Vayamos a descubrir y a conocer la vida de Genet. ¿La magia existe o es un invento que nos han contado de pequeñitos? ¿No me contestas? Ah, no sabía que era una pregunta. Es una pregunta. Pensaba que estabas ahí. No, es una pregunta que te hago. Pues a mí me da mucha pena, de corazón, de la gente que no cree en la magia. Porque la magia solamente necesita una cosa para que se exprese, y es que creas en ella. La magia existe. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel Ángel Tobías. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, está bien despistado cuando le hacía la pregunta. Aparte de loco, se ha cogido el coche desde Valencia, se ha metido, ¿cuántos? ¿300 y pico kilómetros? Casi 400. Ahora terminas y te vuelves a ir otra vez para Valencia. Por supuesto. Zumbado. Un señor que estuvo en el no era el Amazonas, ¿dónde era? Ahí arriba. En los Andes. Que se perdió y se encontró con no sé qué. En el Amazonas también he estado, pero... Vale. No hablemos de viajes, ¿vale? ¿Dónde nos vamos de viaje la próxima vez? Turquía, tenemos que ir a Turquía. Donde tú digas. Vale, me dijiste que Turquía, pues Turquía. Tenemos que ir a Turquía. Productor, aventurero, director de cine que se ha metido últimamente en la aventura de una película que se llama Genet, ¿cómo se llama? El título es Me llamo Genet. Genet, que fíjate, es una palabra etíope que significa paraíso. ¿Paraíso? Wow. Yo vi el otro día, tuve la oportunidad de ver la película el otro día. Es una película no es para todos los públicos. O es para todos los públicos que crean en la magia y sobre todo que sean almas vivas. Hay demasiado muerto. Bueno, yo no estoy diciendo nada en esta sociedad nuestra y a lo mejor, pero deberían de verla. Cuéntame, no te dejo hablar de ahora, espera. Cuéntame cómo descubres tú a este ser que es un ser sordo, ciego y mudo. Sí, bueno, yo conozco a Genet, que es la protagonista de esta historia. Es una historia real, es una película de cine, pero basada en una historia real, donde además ella, Genet, que ahora tiene 38 años, se interpreta a sí misma en la edad adulta. Porque lo que cuento es la historia de su vida. Nació en Etiopía, en plena hambruna, hace 38 años, de padres pobres, nómadas, pastores. Hemos estado en Etiopía, como debía ser la vida allí, ¿verdad? Imagínate cómo tenía que ser. Y en aquella circunstancia la niña nace a los 2 años de edad, ya tenía 4 hermanos más, no sabían qué hacer con ella, se daban cuenta que con ellos se moría y con todo el dolor de su corazón, de esos padres, deciden que no puede quedarse con ellos. El padre la sube en una camioneta y se la lleva desde donde viven en la región de Wolo, a 500 kilómetros de Addis Abeba. La lleva a la capital y la entrega en una casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta, diciéndoles que por favor que cuidaran de su hija, que ellos no podían hacerlo, ¿no?
y se despide pues de ese ser humano con ese dolor profundo de padre. Genet sobrevive milagrosamente, siendo la única sordociega de la casa de acogida durante 3 años. Esto me lo cuenta un misionero asturiano, el padre Juan Núñez, que estaba allí en ese... que estaba y que está, que tiene 76 años ahora, que sigue trabajando en Etiopía en una moto por Addis Abeba, y un guerrillero, ¿no? del amor y de la vida, ayudando siempre a los pobres desde toda su vida. Y me cuenta que murieron cientos de niños en aquellos años por culpa del hambre y de las enfermedades, y Genet sobrevive milagrosamente. No te preguntaba, Miguel Ángel, ¿por qué te metes en estas movidas? En estas movidas de hacer una película que aparentemente, bueno, cuando la ve la gente, he visto cómo lloran, cómo se emocionan viendo esa historia real de una persona que está ahí en la pantalla. ¿Cómo te metes a hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién te llama en este...? Mira, yo en realidad ya no solo con esta película, ¿no?, sino con todo lo que vengo haciendo, tengo el sentimiento, y todos los oyentes, ¿no?, ahora mismo de Espacio en Blanco, pueden ser muy conscientes de que somos unos privilegiados absolutos de vivir en un país como en el que vivimos, de tener un plato de comida en la mesa, de abrir un grifo y que salga agua. Y yo, recorriendo el mundo ya desde hace 15 años, cuando puse en marcha Españoles en el Mundo, aunque el motivo del programa no era ese, pero yo iba viendo realidades muy duras y situaciones ¿Tú de vida. inventaste Españoles por el Mundo? Yo creé Españoles en el Mundo, y en la primera etapa lo producía, dirigía y presentaba, ¿no? Ahí, si alguien pone Españoles en el Mundo Miguel Ángel Tobías, pues me verá, ¿no?, en esos capítulos en internet. Y en aquel momento yo pensaba que había realidades durísimas que en algún momento habría que contar. Y yo me propuse y me comprometí en un momento determinado de mi vida a ser la voz de los que no tienen voz, y a mostrar las imágenes de aquellos a los que nadie quiere mirar. Y es por eso un poco que he venido haciendo los proyectos que hago. Y déjame, ¿lo has hecho en Haití? Sí, Rodé Sueños de Haití con el terremoto, lo volví a hacer en Nepal con Racing Nepal, hice Urba la Condena en el campo de refugiados. Es decir, me he ido metiendo en distintos líos, ¿no?, que pues en realidad para seguir generando conciencia y que nos demos cuenta de que hay otras personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros y que tenemos la obligación un poco de ayudar, ¿no? Vale, déjame que te siga preguntando. ¿Cómo puede ser la vida, la existencia de un ser que es sordo, ciego y mudo? Tremendo, ¿no? Ser ciego ya, ser sordo, mudo, pero las 3 cosas. Pues mira, yo invito a que los oyentes, cuando acabe el programa, si tienen los ojos abiertos, pues que los cierren, que se tapen los oídos con las 2 manos, que se queden quietos, que se queden en silencio, sin ningún ruido exterior, y que se imaginen que su vida, a partir de este momento, es así para siempre. Tremendo. Estabas contando la historia de Genet. De Genet. De Genet. Vale. 2 años la deja su padre, tremenda esa escena, o ese dolor que tuvo que sentir. Sí. En el orfanato, se medio salva de esas enfermedades y de esa hambruna. ¿Qué pasa después? Y luego pasa una cosa alucinante, pues eso, la vida que tiene esta magia, que aparece por allí una mujer española, que era la suegra del embajador español en aquel momento. Su hija se había casado con el embajador, se va a verla a Etiopía, a Addis Abeba, a un viaje de 2 semanas, pues como cualquier madre que va a visitar a su hija, ¿no? Pero al llegar allí se da cuenta del horror de lo que hay allí, de la muerte, de la destrucción, de la pobreza, y le pide a su yerno que por favor quiere ir por las mañanas a algún sitio a ayudar, aunque solo va a estar 2 semanas en principio en Addis Abeba. El yerno no sabe qué hacer, dice, tengo que hacer que mi suegra vaya a algún sitio, y es amigo del padre Juan Núñez, y le encarga, le dice, por favor, llévate a mi suegra a algún sitio, pero ojo, que es mi suegra. Que sea facilito, ¿no? Del barrio de Salamanca, o sea, en fin, un sitio suave, que tampoco, no le pase nada, en fin. Y este sacerdote iba a llevarla, claro, él me cuenta, y luego esto se ve en la película, ¿no? Iba a llevarla a un ambulatorio así aseadito y tal, pues a que diera turnos, pero para que sintiera que hacía algo. Pero tiene con ella una conversación muy seria en el coche según van de camino al ambulatorio, y se da cuenta de que ella de verdad quiere ayudar, que quiere ayudar de corazón. Así que pega un volantazo y acaba llevándola a esta casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta. Le dice, te voy a llevar a un sitio donde de verdad hace falta ayuda. Y allí es donde ella se encuentra un día con Genet. ¿Y qué ocurre cuando se la encuentra? Pues mira, se encuentra con una niña
que de repente, de 2 o 3 días después de estar allí, ve una niña que está agarrada a un palo y que lo único que hace es dar vueltas alrededor del palo durante horas. Y entonces le pregunta a una monja, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué hace esta niña ahí? Y la monja le dice es que es sordociega, de tal manera que si se suelta del palo ya no tiene referencias y que simplemente nosotros, cuando haya algo de comida que darle, vamos y le llevamos un plato de comida y luego la acostamos, pero la niña se pasa ahí todo el día, ¿no? Entonces Carmen Corcuera, que era la madre adoptiva, se desgarró por dentro y lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convirtió en un viaje de 3 años, donde ya volvió con la niña adoptada. Pudo adoptarla, se la trajo a España. Se la trajo a España. Gennett llega con 9 años a España sin haber recibido ningún estímulo intelectual, porque no había forma de comunicarse con ella. Claro, los neuropsicólogos te dicen que un niño que no ha recibido ningún estímulo de los 0 a los 9 años no va a desarrollarse intelectualmente, no puede. Eso viendo y oyendo. Ahora imaginémonos que no ve y además no oye. Pues empieza un proceso educativo con un esfuerzo enorme por su parte y con la convicción y el compromiso de la madre de convertirla en un ser humano completamente integrado. Y esta niña, hace 5 años, se licencia, ya sin ser una niña, lógicamente, en la Universidad Complutense de Madrid, con un 8,5. Un 8,5. De nota. ¿En qué se licencia? Se licencia, hace magisterio en la rama de educación especial. Y hoy día, esta chica sordociega es profesora de niños sordociegos y con parálisis cerebral en el centro más especializado que hay en España de educación para sordociegos con estas características, que está en Sevilla. No te he preguntado al principio cuántos sordociegos hay en España. Hay una asociación, creo, ¿verdad? Sí, está FASOCIDE, que es la Federación de las Asociaciones Españolas de Sordociegos, y hay 100.000 sordociegos en España, 3 millones en Europa, y por supuesto es imposible saber en el mundo, ¿no?, cuántos hay. Y pasan ahí inadvertidos, ¿verdad? Pues yo, hasta que no conocí la historia de Gennett, y la conocí por un periódico en un avión, en un viaje a México, ni siquiera me había planteado que podía ser alguien sordociego. Y esto me sorprende ahora, a mí me sorprende mucho de que mucha gente, cuando le digo que es sordociega, la gente dice, es sordomuda. Digo, no es sordomuda, sordociega. También es muda, pero es muda porque cuando eres sordo de nacimiento tampoco puedes hablar, ¿no? No concebimos el concepto de lo que es la sordoceguera. Es el aislamiento absoluto. Es decir, es no ver nada a tu alrededor y no oír nada. Cuando yo te toco, tú estás conectado con la vida, pero cuando yo te suelto, estás completamente desconectado, completamente aislado. Yeah. Y esta joven es, como dices, la primera en Europa que consigue un título universitario. Así es, la primera sordociega de nacimiento europea en conseguir un título universitario, que, para entender el hito mundial que supone esta historia, la primera mujer del mundo que consiguió un título universitario, sordociega de nacimiento, fue Helen Keller, y esto pasó hace 115 años. Han tenido que pasar más de un siglo para que aparezca de la primera mujer del mundo a la primera de Europa. Ya. Y ella, cuando has hablado con ella, ¿no te ha contado alguna vez que se haya enfadado con Dios y haya dicho, joder, ¿por qué me has hecho así? Fíjate que, bueno, hay una escena ahí en la película, ¿no? Siendo niña, cuando su madre le hablaba de Dios, le hablaba de la creación, y su madre, Carmen Corcuera, que era muy, muy católica, pues sí, la niña le dijo, ¿no? Le dijo, pero ¿y si me estás hablando de un ser que es todopoderoso? Porque yo no puedo ver y no puedo oír. Es tremendo, ¿no? Esta reflexión desde una niña de 9, 10 años. Y sin embargo, esto ha hecho que luego Gennett tenga una vida completamente luminosa. Hay una cosa muy sobrecogedora que ella dice, que yo grabé en una de las conferencias que dio para la película. Luego la conferencia no ha sido motivo, no sale en la película, pero alguien le preguntó que qué hacía para no caer en depresión siendo sordociega. Y nos quedamos todos helados, ¿no?, diciendo qué va a contestar. Y Gennett dijo, es que yo nunca he considerado la sordoceguera una discapacidad, nunca me fijo ni me he fijado en lo que no puedo hacer, solo en lo que sí puedo hacer. Hizo una pausa y dijo, y lo puedo hacer todo. Vaya historia tan curiosa. ¿Cómo te metes en el asunto? Lees en
en un avión esa historia y dices, ¿qué te pasa por la cabeza? Claro, pues pensé rápidamente, digo, evidentemente aquí hay una historia de cine, y pensé que alguien iba a contar esta historia. Digo, alguien más listo que yo, con más medios, con más experiencia, con más todo, ¿no? Más recursos, digo, va a hacerla, ¿no? Pero pasa un año, pasa un segundo año y yo no oía nada sobre esto, ¿no? Entonces dije, pues si nadie la va a hacer, la voy a hacer yo, esta película. Pero claro, una vez que me lo planteé, digo, ¿y ahora cómo llego? ¿Cómo llegas a una persona sordociega que no te conoce, que por supuesto no ha visto una película en su vida, y llegas a ella y le explicas que quieres hacer una película? Entonces aquí empezó la magia y llegó el compromiso absoluto de que esto tenía que suceder, porque cuando yo estaba pensando cómo podía llegar a Genet, una amiga mía, Ana Aparicio, médico en Burgos, me viene un día a Madrid y me dice que si vamos a cenar, que quiere presentarme a una amiga. Yo le digo que sí, pero luego se me lía la tarde de trabajo, le digo, oye, que no puedo ir a cenar, pues no pasa nada, adiós, adiós. 2 semanas más tarde mi amiga vuelve a venir a Madrid, me dice que si comemos, digo que sí. Y cuando estamos comiendo me pregunta, que es algo que nos preguntan siempre a los que nos dedicamos a esto de lo nuestro, ¿no? Sí. A la tele, a la radio, al cine. Me preguntó que en qué estaba ahora, ¿no? Y yo, no sé por qué, sin hablarle de nada de lo que en ese momento estaba haciendo, digo, hay algo que me ronda la cabeza ya y que no me olvido, hay una niña que se llama Genet, bla, bla, bla. Le cuento la historia y ella me miraba con cara asombrada, callada, y cuando acabé de hablar me dijo, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que hace 2 semanas te dije que quería presentarte a una amiga en una cena? Era Genet Corcuera. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Eso estamos haciendo esta noche con Miguel Ángel Tobías, contando una historia a veces increíble, pero la realidad supera la ficción, ¿verdad? Siempre supera la ficción. Resulta que Ana era la primera amiga que Genet tuvo cuando llegó a España, porque su madre, en cuanto Genet pudo comunicarse mínimamente, la llevó a un campamento de verano inclusivo. Allí estaba Ana, que se impactó al ver a una niña sordociega, aprendió el lenguaje de signos y resulta que ha sido hasta la fecha, hasta hoy, su mejor amiga. Y es la persona que de repente me presenta a Genet. Así que ese día dije, obviamente tengo que hacer la película. No, Dios me lo ha puesto aquí claramente, la señal está clara, la película la tengo que hacer, cueste lo que cueste, ¿no? No era una casualidad, ¿verdad? No era una casualidad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se continúa un poco la historia? ¿La conoces? ¿Hablas con ella? ¿La tocas? ¿La sientes? La conozco. ¿Qué piensa ella de que hacer, pues, cuando le dices que quieres hacer la película de su vida? La conocí en un momento muy especial, obviamente, y muy duro para ella, porque hacía un mes que había fallecido su madre adoptiva. Entonces yo le digo a Ana, pídele permiso, por favor, a ver si la puedo abrazar para darle el pésame, porque ¿cómo le daba el pésame? No te ve, no te oye, yo no sé el lenguaje de signos. Le dijo que sí y le di un abrazo y recuerdo que ella se quedó en el abrazo. Sí. Es decir, no se iba de ese abrazo, ¿no? Yo la abracé como si fuera una hermana pequeña. Cuando ya nos soltamos le conté quién era, lo que hacía, lo que quería hacer con ella, con su historia, y le dije, piénsatelo, el tiempo que necesites, unos días, unas semanas, lo que sea, y me dijo, no necesito pensarlo, vamos a hacer la película, y me dio 2 razones. Me dijo una como homenaje a mi madre, que es tremendo, ¿no? La película es un gran homenaje a la madre de Genet y por supuesto a todas las madres que, como digo, son esos seres únicos que quien no cree en la magia, quien no cree en lo trascendente, solo tiene que mirar a su madre. Gira la cabeza, mira a tu madre y te darás cuenta de que hay algo que se escapa a toda la comprensión humana, que es el amor de una madre, ¿no? Y la segunda razón que me dio fue la siguiente, por lo que decíamos antes, ¿no? El desconocimiento. Me dijo, Miguel Ángel, yo quiero que el mundo sepa que si todos los sordociegos en particular y los discapacitados en general tuvieran las oportunidades que yo he tenido por haber sido adoptada por una madre con esa convicción, con esa fuerza, con recursos, haber venido a un país como este, si todos los discapacitados tuvieran estas oportunidades, habría millones de personas que estarían viviendo una vida mucho más integrada en la sociedad. Probablemente los oyentes podrían pasar, la mayoría de los oyentes, el resto de su vida sin conocer a ninguna persona sordociega, a pesar de que haya 100.000, porque les tenemos de algún modo recluidos en sus casas, porque la sociedad mira hacia otro lado. Y lo más importante para un sordociego es comunicarse. Así que animo a todo el mundo a que aprenda el lenguaje de signos. Se podrá comunicar con 100.000 sordociegos, con casi 1 millón de personas sordas en este país, y que nos demos cuenta de que son personas igual que nosotros, que tienen los mismos derechos y que tenemos que hacer lo posible para que estén integradas.
Vamos, si te parece, ya has previsto hacer la película. ¿Cómo te surgen los actores? Hay gente chula, importante. Esta es bueno, maravillosos todos. Ahí está una Miriam Díaz Aroca que hace de madre adoptiva de Genet en un papel espectacular, que yo digo, si no le dan el Goya, yo me voy del país, porque se lo merece lo que ha hecho. Hace de madre de Genet desde los 55 años, que es la edad que tenía la madre de Genet cuando llegó a Etiopía, hasta los 85 en que muere, y pasando por un Alzheimer. Es un papel maravilloso, pero Miriam y yo hacía años que no hablábamos, y de repente empieza, meses antes de la película, me ponía mensajes: Miguel Ángel, quiero hablar contigo. Yo estaba muy liado, pero ya un día digo, bueno, pues vamos a tomar un café. Y tomando el café le digo: Miriam, ¿por qué querías hablar conmigo? Cuéntame. Dice: no, es que te quiero dar las gracias. Digo: ¿las gracias por qué? Me dice: por una conversación que tuvimos hace 2 años y medio en el AVE, viniendo del Festival de Cine Valladolid. Y yo no recordaba especialmente la conversación. Me dijo: no, pero me dijiste cosas que para mí han sido muy importantes y me han ayudado en este periodo de mi vida, y te quería dar las gracias. Y yo le dije: pues ahora me he puesto un WhatsApp, ¿no? Y no hacía falta, ¿no? Que te tomaras la molestia, ¿no? De quedar conmigo. Qué bonito decírtelo. Pero ella me dijo: necesitaba decírtelo mirándote a los ojos. Perdón. Y cuando ella me dijo esto, yo me quedé mirando esa cara, con esa belleza madura que tiene Miriam, con esas arrugas del paso del tiempo, ya también de que la vida, ¿no? De que nos va pasando la vida, y con esa profundidad de alma. Me quedé mirándola, y ella luego me decía, yo veía que me miraba raro. Me despedí de ella y le puse luego un mensaje y le dije: Miriam, ¿qué tienes que hacer en los próximos 3 meses? Y ella me dijo: pues esto y esto, pero no, ¿por qué? Lo que no sé, ¿qué quieres? Le pasé el guión de la película y me llamó llorando, porque era muy claro, ¿no? que el papel de ella, digo, quiero que seas la madre de Genet. Me llamó llorando diciendo: Miguel Ángel, estoy feliz de hacerlo. Me pasó lo mismo con Ángela Molina. Ángela Molina es otra de las actrices. Es otra de las actrices que hace de su primera maestra, y que cuando le conté la historia también se echó a llorar. Y me dijo: Miguel Ángel, para mí es maravilloso, yo hago lo que quieras ahí. Digo: pues quiero que hagas de maestra. Y me pasó con Miki Molina, que hace de profesor universitario en un papel espectacular y maravilloso. Y uno que los oyentes, ¿no? del programa van a entender otra vez esta magia tan fuerte, que es una anécdota espectacular. Y es que íbamos a rodar en África, y yo había contratado a un actor desde aquí, desde España, un actor etíope, para que hiciese de padre biológico de Genet. Y cuando llegamos allí, no contesta el teléfono, no contesta los mails, o sea, había desaparecido, no damos con él. Pero al día siguiente nos íbamos a 500 kilómetros de la capital a empezar a grabar, a empezar a rodar. Y no teníamos el padre. Y todo el equipo de rodaje estaban acojonados, me decían, perdón por la expresión, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Digo: no os preocupéis, porque como yo vivo en esta magia desde hace muchos años, digo, porque algo pasará. Digo, y vamos a tener al mejor padre de Genet que podría nadie querer en una película, ¿no? Me subo en la furgoneta, una de las 2 furgonetas que habíamos alquilado, y hay un chofer al lado, obviamente etíope, un tipo que había sido militar, un tipo muy duro, muy duro, con lo cual, y conducía muy rígido, muy duro, pero yo sentía la necesidad de contarle la historia. Le dije: te quiero contar la historia de qué va la película esta, porque tienes en tus manos la vida de un montón de personas por esas carreteras tremendas de Etiopía, y yo quería que él se sintiera integrado en el equipo, que sintiera que era importante dentro del equipo, ¿no? Entonces le cuento la historia, y lo que veo a través del espejo retrovisor del vehículo es que le está cayendo una lágrima por el ojo que él está intentando disimular. En esto, que miro para atrás y le hago una seña al director de fotografía, que venía sentado detrás de mí, para que mire por el retrovisor, y le digo: ya sabes lo que estoy pensando, ¿verdad? Y me dice: sí. Y entonces le digo: Seudu, digo, ¿qué te parecería si tú haces del padre de Genet? Y el hombre casi pega un salto y me dice: pero yo nunca he hecho nada de actor, yo no sé de esto, yo he sido militar, Y le dije: Seudu, tienes el alma, absolutamente el alma, la bondad y la humanidad como para hacer de padre de Genet, y si tú te atreves, yo te dirijo desde dentro de las escenas y lo hacemos. Me dijo que sí, y reto a cualquier oyente que vea la película a que intente pensar en algún actor norteamericano de Hollywood, negro, que pudiera haber hecho mejor el papel de lo que ha hecho este hombre desde la verdad más absoluta y con todo su amor. Ese es uno de las muchas aparentes casualidades o magia
que se dan en la película. Hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más, sí, hay muchas más. No, para mí no son casualidades, sin ninguna duda. Es como que está todo de alguna manera, no sé, cada uno. Que los cielos te ayudan cuando te pones en un. Sí, cuando te entregas con verdad, con amor y con pasión. Yo creo que la magia se da. Y hay una muy fuerte, ¿no? Y es que, fíjate que en el guión, en 160 secuencias escritas en un guión. ¿Cuántas? 160 secuencias. Solo en una yo había escrito que quería que lloviera. Porque si esto lo has escrito en 25 y llueve una, bueno. No, solo había una donde yo quería que lloviera. Total que nos vamos a rodar esta escena un día de fallas en la residencia de las Hermanitas de los Desamparados, que nos habían dejado para simular lo que era la habitación donde había vivido Genet cuando era adolescente, que estaba en una residencia de monjas. Y las monjas, las Hermanitas de los Desamparados, nos habían dicho: oye, pues mira, tal día, de tal hora a tal hora, podéis rodar esta escena porque vamos a hacer un traslado de una de las personas que viene ahí. Vamos a tener 2 horas mientras se va a limpiar la habitación y tal. Bueno, os dejamos 2 horas para que estéis ahí. Nos vamos a rodar 30 grados, esto eran fallas, 30 grados, un sol de justicia, el cielo azul. Cuando hemos colocado las cámaras y nos quedan 5 minutos para empezar a rodar, se pone a llover como si no hubiera llovido nunca. Yo había renunciado a rodar con lluvia, obviamente. 1:30 rodamos la escena y deja de llover. Entonces, la cara de las 60 personas de equipo que están viendo esto, que han leído todos el guión, que saben que ahí ponía que tenía que llover. Y me acuerdo que con las monjas, porque ahora son maravillosas, y yo les conté: hermanas, acá ha pasado esto, pero ellas con toda la naturalidad del mundo, claro, decían, bueno, porque Dios está ayudando. Pues claro, ellas que están viendo milagros todos los días con los ancianos, les parecía normal, ¿no? Pero es evidente que no lo es. O sea, no pueden, es decir, no se pueden dar las casualidades de esta manera, ¿no? En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Miguel Ángel Tobías contando una historia real de un ser maravilloso y además de la magia en la vida. Rodaste en España y en Etiopía, claro. Sí, rodé en 7 localizaciones. Las 2 obviamente más complicadas fueron las de África, porque yo necesitaba recrear la hambruna de África hace 30 años. Y para eso nos tuvimos que ir a 500 kilómetros de la capital, en un sitio en el Valle del Rif, un sitio espectacular que es como el Cañón del Colorado, maravilloso, donde pues hay una misión de un monje etíope que tiene acogidas a 1.300 personas recogidas de las cunetas de las carreteras, donde conviven niños, ancianos, discapacitados, enfermos mentales, y conviven ahí donde el monje lo único que puede hacer es darles un plato de comida 3 veces al día y cama para que duerman y agua. No nos imaginemos una residencia de lujo, ¿no? Pero es que sigue habiendo miles de personas allí en esa zona, en las calles, en las cunetas, y esto un poco se ve en la película, ¿no? Pero otra de las cosas maravillosas que ha tenido, como yo quería que la película estuviese llena de verdad, es que todos los extras que salen en la película de África no son actores, son personas reales. Es decir, son estas personas recogidas de las cunetas de las calles, donde como fuimos con Genet, les pude presentar a Genet, explicarles lo que queríamos hacer. Y para ellos ha sido maravilloso porque han amado a Genet, evidentemente, y sentían que es etíope como ellos, pobre como ellos, huérfano como ellos y además sordo-ciega. Y les parecía maravilloso que fuese alguien que hubiera conseguido hacer algo tan importante en la vida como para que se estuviese haciendo una película sobre ellos. Y yo hacía ancianitos que prácticamente no se podían mover, que repitieran los movimientos y las acciones, y le decía: lo siento, necesito que vuelva usted a hacer este camino. Y lo hacían con una sonrisa en la cara, antes de rodar, siendo conscientes de la importancia de lo que estaban haciendo, ¿no? Qué bonito. Es una historia, y ha pasado con las actrices que hacen de Genet también, sí. Porque hay 5 actrices por debajo de ella. Ella se interpreta a sí misma en la edad adulta, pero desde bebé hasta la edad adulta hay 5 actrices. Las 5 son etíopes y las 5 son huérfanas, sí, como Genet.
Tú también actúas en la película, ¿verdad? Sales de padre... De Padre Juan. Padre Juan. Pero esto es una historia brutal porque yo nunca pensé que iba a salir en la película como actor, pero resulta que otra de las magias que hubo, ¿no? Y es que tuve que cambiar el guión a mitad de película porque el director de fotografía llega un día a la oficina y me dice que un ex compañero de colegio con el que hacía muchos años que no hablaba está en Etiopía. Y que ha hablado con él y que se han whatsappeado y que le ha dicho, oye, pues si vais a venir a Etiopía yo os ayudo a lo que necesitéis. Y entonces yo le digo, oye, hagamos un Skype con él y nos vemos. Y entonces se pone allí al otro lado un Luis, que es un tipo maravilloso, y dice, oye, estoy aquí desde hace 10 años, os ayudo a lo que necesitéis. ¿Cuándo vais a venir? En noviembre. Ah, muy bien. Y me pregunta, ¿de qué es la película? Y yo le digo, pues mira, la película cuenta la historia de una niña sordociega, y el tipo, sin dejarme hablar, me dice, ah, de Genet. Y yo le digo, pero ¿cómo que de Genet? Y él sigue hablando solo y dice, ya era hora que alguien contara esta historia. Y digo, pero ¿cómo que esta historia? ¿Pero tú qué sabes de Genet? ¿Cómo que sabes? Dice, yo lo sé todo. Digo, ¿cómo que lo sabes todo? Digo, ¿pero quién te ha contado? Dice, el padre Juan, que es el que gestionó la adopción de Genet. Y digo, pero ¿y el padre Juan vive? Y dice, ¿cómo que si vive? Si he cenado anoche con él. Imagínate que de repente aparece ese padre Juan, que no sabíamos ni que existía, que me obliga a cambiar el guión y que me obliga a que haya un actor padre Juan de hace 30 años, porque el padre Juan real también sale un momentito en la película al final con su aspecto de sus 76 años, entregándole una carta a Genet, pero yo hago de padre Juan hace 30 años. Entonces me dejó la barba, me dejó el pelo, y cuando yo llegué a África, a Etiopía, y me lo presentan, le digo, padre Juan, y le doy la mano y digo, el padre Juan. Y él se me queda mirando y digo, no, padre, es que yo voy a hacer de usted hace 30 años si usted me da su bendición. Digo, yo me he imaginado que esta barba y este pelo que tengo es como debería estar usted en una situación de hambruna, donde lo último en lo que pensarían es en cuidarse el aspecto, ni cortarse la barba, ni afeitarse. Y me dice el padre Juan, me dice, Miguel Ángel, así era. O sea, yo tenía ese aspecto que tienes tú, porque efectivamente no podíamos hacer nada más que ayudar a la gente. Casi terminando, Miguel Ángel, que te dieron enhorabuena por la película, yo la he visto, un increíble trabajo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar para que las almas sensibles de este planeta la puedan gozar? Antes de nada, ¿qué ha dicho Genet de la película? Evidentemente no la ha visto, pero habrá sentido lo que pasaba alrededor, ¿no? Totalmente, porque yo quería, y me tomé mucho la molestia, en el buen sentido de la palabra, de irle explicando cada detalle de lo que iba pasando. Y cuando rodábamos con ella, yo le decía a Genet, que sepas que ahora tienes un primer plano, que sepas que ahora la cámara la tienes a la izquierda, que sepas que ahora vamos a hacer un plano general donde lo que se está viendo es toda tu habitación, O sea, yo le iba contando todo porque consideraba que ella tenía derecho a ser consciente de lo que estaba viviendo y haciendo, igual que si fuese un actor que ve y que oye, ¿no? Está fascinada, es decir, emocionada. Hemos llorado mucho cuando escribíamos el guión y ella nos tenía que contar la historia de su vida. Hubo que parar muchas veces, y salir a la calle, y salir a pasear un rato, salir a tomar algo, a comer algo, porque ella se quebraba en los recuerdos de todo lo que nos estaba contando muchas veces de su vida, ¿no? Ha sido una experiencia única, maravillosa. Ángela Molina dice que hay un antes y un después en su vida de haber rodado esta película. Miriam dice lo mismo. O sea, es una cosa que el propio equipo de rodaje, que hemos rodado a 40 grados, en Etiopía rodábamos sin agua y sin luz, a 500 kilómetros, en esta zona que te digo del Monje no había agua ni luz, y en esas condiciones hemos rodado, y sin embargo todo el equipo me decía, Miguel Ángel, gracias por haber hecho que hayamos vivido esta experiencia increíble. Yo espero y deseo que todo el mundo vaya a ver la película. Es una gran lección de vida, grandísima lección de vida, de empoderamiento, de fuerza, de amor, de pasión, que nos demuestra que por muchas dificultades que haya en la vida, que las hay, por supuesto, porque eso es la vida, no nos podemos rendir, y Genet es un ejemplo de lo que se puede conseguir con ese amor y con ese esfuerzo y esa pasión, ¿no? ¿Cuándo se va a estrenar la película? ¿Dónde? Y es una película solidaria, ¿no? No es para sacar pasta, sino... Sí. Bueno, se ha decidido que... Bueno, yo decidí en su momento que el 10% de todos los beneficios de la película vayan a ser para Asocide, para FASOCIDE, la Federación de la Asociación Española de Sordociegos. Vamos a hacer también, además, el día 4 de abril, en unos 150 cines en toda España, vamos a hacer un pase solidario
donde el 100% de toda la recaudación va a ser para ayudar a las personas sordociegas. El día 5 estará en las salas para que la pueda ver también todo el mundo, aparte de ese propio pase solidario. ¿Alguna página web donde se pueda tener más información de la película? Sí, ya está Me llamo Genet. Genet se escribe con 2 Ns, Gennet, pero pones Me llamo Genet la película y ahí está la web y ya está toda la información de todas las salas de cine donde se puede ver. Incluso la gente va a poder comprar entradas desde la propia web. Gracias. Sabes que te quiero, que te admiro. Te doy las gracias por el trabajo que haces. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes también página web? Vamos a ver a Genet. Sí, no, toda la del mundo. Quiero decir, a través de las redes sociales pones Miguel Ángel Tobías en realidad y ya esto te lleva a Twitter, te lleva a Instagram, te lleva a todas partes, ¿no? Pero no quiero marcharme sin decirte que nunca, Miguel, porque... O sea, nunca, en todos los años que yo llevo escuchando el programa, nunca me imaginé, pero así es la vida, esto también forma parte de la magia de la vida, que un día yo iba a ser entrevistado por ti. Me parece una cosa maravillosa. Somos todos personas, nos ha tocado jugar distintas cosas en la vida a cada uno de nosotros, pero decir a todos los oyentes que yo, aunque esté hablando en este momento, me siento exactamente igual que ellos, un oyente más de Espacio en Blanco, que te admiramos todos y te queremos. Un honor. Aprovechar para ver la película. Una buena forma de saber si todavía seguimos vivos. Para almas sensibles. Gracias, don Miguel Ángel Tobías. Hasta siempre. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, que estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este domingo te traemos las mejores vistas sobre la capital de Etiopía. Nómadas, con Álvaro Soto. Addis Abeba, la nueva flor del África Oriental. Este domingo a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a Radio Nacional de España. Desde aquí, desde República Dominicana. Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo. Y después de esa conmovedora historia de Genet, vamos con otras más. Estas son diferentes. Tras esa pequeña introducción, nos la ofrece nuestro nuevo compañero. Los próximos minutos queremos dedicarlos a contaros brevemente algunas historias espeluznantes que se viven en este mundo de los misterios. Sirvan para ilustrar que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que a veces creemos. Ahí van. Nuestro próximo invitado nos las relata. En este mundo nuestro existen muchos testimonios, muchos testigos que se han encontrado con lo insólito y esta noche queremos contaros algunos de ellos. Jorge Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Miguel, amigo. Investigador y estás siempre metido en este tipo de cosas. Cuéntame, esa historia, ¿el reloj es o la llamada primero? Cuéntame de qué va la llamada. Bueno, como sabes, pues recogemos muchos testimonios. Cuando uno se adentra en la investigación de campo, pues muchas veces te encuentras con cosas, con experiencias, porque esto pasa todos los días, de personas que, aun siendo escépticas, tú lo sabes también como yo, pues se enfrentan ante lo insólito, ante lo desconocido, y no tienen más narices, hablando en plata y claro, que aceptar que realmente ha sucedido algo extraño. Aquí hablaríamos, Miguel, de aquel famoso tema de las llamadas del más allá, que incluso el compañero David Cuevas había recogido también en su libro, ya tiempo atrás. Bueno, pues vamos al grano. Este caso sucedió ya hace unos años, aquí en la provincia de Alicante. Yo pude entrevistarme con la testigo en diferentes ocasiones, una persona que tenía además cierta responsabilidad dentro del propio hospital,
ella me comentaba que tenía 2 teléfonos, uno fijo con el que trabajaba en el despacho y un portátil para poder estar localizado las 24 horas del día dentro del propio recinto laboral. Y en un momento determinado comienza a sonar el otro teléfono. Ella no lo atiende por no cortar la otra llamada que está atendiendo. Cuando termina de atender a esta persona, descuelga el teléfono que había estado insistentemente sonando en su despacho. Y para su sorpresa, lo que escucha al otro lado del hilo telefónico es una voz muy extraña, una voz de mujer, según me contaba ella. De una manera muy rara le trataba de transmitir una palabra que ella no entendía, y era húmulo. Lo repetía constantemente, húmulo, húmulo. Bueno, ella pues tenía prisa, tenía que atender al trabajo. Ella por favor, mira, reclama a un compañero, no te entiendo, por favor, tengo que hacer más cosas. En fin, ella pues desatiende esa llamada. Al día siguiente, para su sorpresa, vuelve insistentemente a llamar ese número a su despacho, y esta vez sí, claramente, la voz, aunque de aquella manera extraña que te comentaba, le dice ya con claridad, túmulo. El túmulo, como sabemos, es el famoso depósito de cadáveres, ¿no? Bueno, pues para cuando ella se quiere dar cuenta, resulta que aquella llamada llevaba varios días con bastante insistencia al mismo número de teléfono. Ella no reconoce esa extensión, le pregunta al compañero responsable de la telefonía, le dice que sí, que efectivamente proviene del túmulo, y cuando ella accede al túmulo, Miguel, lo que se encuentra es algo increíble. Hay 2 compañeras que están destinadas en ese departamento en concreto, y le dicen que desde allí no solamente no se ha realizado ninguna llamada de teléfono, sino que además el teléfono, el terminal concreto con el que se puede hacer alguna llamada desde ese departamento en concreto, llevaba tiempo en desuso, estaba prácticamente desconectado de la línea telefónica, guardado en un cajón bajo llave. ¿El túmulo es como se llama el depósito de cadáveres? Exactamente, correcto. Sí, dentro de la jerga, ¿no? Se sabe que dentro del ambiente hospitalario el túmulo es donde se albergan los cadáveres, los fallecidos, bien porque antes se va para realizar la autopsia, o porque ya realmente pues están para pasar directamente al tanatorio. En fin, ya es un departamento muy concreto, ¿no? Uh-huh. Lo curioso, la duda que le queda a esta mujer, evidentemente, porque una vez ya resueltos posibles problemas técnicos, erratas que las hay, malentendidos que también las hay, todo se ha dicho, allí no queda nada más claro que aceptar que esa llamada, efectivamente, porque comprobaron que la extensión pertenecía a ese teléfono, que además, un dato también curioso, uno de los compañeros le había transmitido, y que ese teléfono solamente se utilizó en su día, como he dicho, llevaba mucho tiempo en desuso, para solamente en casos de emergencia, ya sea policía, bomberos, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, no hubo manera de explicar técnicamente, ni siquiera con técnicos propios del hospital, personas que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de medios electrónicos, esas llamadas que además ella tenía todavía almacenadas en la memoria de su propio teléfono, ¿no? Extrañas historias con el más allá, testigos de lo insólito. Estamos esta noche brevemente adelantando un camino que queremos seguir con nuestro invitado Jorge Sánchez. El reloj, ¿qué historia es esta? Bueno, esto es tremendo, Miguel. Son historias que al final, de alguna manera, porque parece que uno está ya curado un poco de espanto y que nos han contado de todo, y sabes también como yo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y siempre hay casos que de repente se reinventa la propia fenomenología en la que estás investigando en ese momento. En este caso hablamos de aparecidos, literalmente de fantasmas, ¿no? En este caso volvemos aquí a la provincia de Alicante. Hace unos años también entrevistaba al testigo varias veces en diferentes circunstancias, y él me comentaba que cuando él era muy chiquito, él tendría pues prácticamente unos 9, 10 años de edad, pues estaba jugando en el salón de casa, en la sombra, con sus pelotitas, sus cochecitos, sus cosas, y en la cocina se encontraban su madre y su abuela pues preparando la comida y estas cosas. Y en un momento determinado, él cuenta, tengo que decirte que totalmente conmovido, eso es uno de los detalles que nos dan donde nos acercan esa verdad, o cuando menos su verdad, ¿no?, de lo que han vivido. Él ve entrar con total claridad, es decir, no hablamos de un espectro o algo traslúcido o etérico, no, hablamos de una persona de carne y hueso, de cierta edad, bien vestida, con traje y corbata. Esta persona entra en el salón, hace caso omiso de su presencia y se dirige, Miguel, directamente a un reloj de pared, aquellos antiguos, ¿no? Te recordarás, esos muy antiguos, con muchas poleas y mecanismos. O este hombre, ni corto ni perezoso, abre con cuidado la ventanilla de los mecanismos, pone el reloj en hora,
cierra la misma ventanilla y con las mismas por donde había venido este hombre desaparece sin más. En ese momento la madre entra en el salón y la madre y la abuela se dan cuenta de que el reloj está en funcionamiento. Hasta entonces no había funcionado. Es un detalle que vamos a ver exactamente. Sí, ese reloj llevaba ya tiempo sin poder utilizarse porque estaba en desuso, que estaba averiado. Se asombran de que el reloj está en hora y además está funcionando, como te digo, porque estaba roto. Y le preguntan obviamente al chiquillo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Has tocado el reloj? No, mamá, yo no he tocado el reloj, aquí no hay nada, es ante un señor y, bueno, pero como un señor, pero bueno, esto, se asustan, se alteran, bueno, pero ¿qué señor? Ni corto ni perezoso, el chiquillo se levanta, se dirige a la entrada del domicilio, donde había unas fotografías, ¿no?, que casi todos solíamos poner en la entrada de nuestras casas. Él coge una fotografía y se la enseña a su abuela y a su madre, le dice, este es el señor que ha entrado a poner el reloj en hora. Es curioso, Miguel, porque este señor al que el niño se refería era su propio abuelo paterno, al que él no había conocido nunca en vida. Ni siquiera él mismo sabía que la fotografía correspondía a su abuelo paterno. Esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no? El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono sin que el nieto le conozcan y sí le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con 2 O's, documentoovni@gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hemos de terminar por hoy. Recordar que ha cambiado la hora. Estamos ya en horario de verano y llegan las noticias de las 4. Hemos de concluir. Será un pequeño espacio en blanco hasta la próxima semana. En 7 días regresamos. Y aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, os esperamos para seguir llenándonos de misterios. Feliz semana, feliz primavera y a seguir disfrutando de la radio, ¿no? A su abuelo paterno, esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no? El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono sin que el nieto le conozcan y sí le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con 2 O's, documentoovni@gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hemos de terminar por hoy. Recordar que ha cambiado la hora. Estamos ya en horario de verano y llegan las noticias de las 4. Hemos de concluir. Será un pequeño espacio en blanco hasta la próxima semana. En 7 días regresamos. Y aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, os esperamos para seguir llenándonos de misterios. Feliz semana.